La lucha de las activistas fue muy diversa en la Ciudad de México. Viene, creo que, de una historia donde la Ciudad de México venía de la llegada de la izquierda y de muchos líderes de movimientos sociales al poder en el 99, con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, que tuvieron algunas reformas legislativas, sobre todo las icónicas causales de Rosario Robles, que tenía que ver con el acceso al aborto por violación, por malformación genética, por problemas de salud. Entonces, la ciudad venía como de un movimiento muy fuerte y muy diverso. Y el 2004 realmente fue la oportunidad para hacer visible que el movimiento feminista por los derechos sexuales y reproductivos en la ciudad era muy diverso y muy fuerte, que teníamos aliadas legisladoras, teníamos un movimiento adulto feminista muy fuerte, pero también había una presencia muy grande de jóvenes feministas que estábamos pugnando por lo mismo. La lucha en particular fue reconocer, fue curiosa porque la iniciativa viene desde los priistas, viene de un legislador priista que decide como hacerse visible frente a la bancada de izquierda que había en la Ciudad de México, ¿no? Entonces fue interesante porque la primera respuesta fue, esto no va a pasar porque es el priista dentro de una bancada de izquierda, ¿no? Y realmente lo que fue muy estratégico en ese momento es que el movimiento feminista diverso logramos empujar un proceso para que tuviera mayor fuerza ciudadana, ¿no? De una iniciativa muy concreta del Congreso a un movimiento más amplio que exigía un derecho, ¿no? Y uno de los elementos centrales fue reconocer que necesitábamos más voceras. En este tiempo, realmente no era visible las jóvenes no eran nombradas, aunque estuviéramos ahí por varias décadas en el movimiento feminista. Y lo que fue muy valioso de este proceso fue reconocer que necesitábamos convencer a la ciudadanía en general de que era una iniciativa que valía la pena para las mujeres de la ciudad. Y eso implicaba tener nuevos diálogos y nuevas personas que no fuera justo las feministas estigmatizadas, porque también en esa coyuntura estamos hablando donde el ser feminista era súper mal visto y era como además de mal visto, no tenía un apoyo popular, ¿no? Porque era la feminista cortapenes, ¿no? Entonces, que decidiéramos ser más estratégicas y reconocer que la vocería mediática que iba a apoyar esta iniciativa tenía que ser con voces y rostros y edades diversas, creo que fue una gran apuesta política, porque de ahí surgieron distintas iniciativas para que las jóvenes estuviéramos en los medios, estuviéramos participando en los debates. Eran típicos estos debates de aquí está la provida y aquí está la feminista y a ver qué argumentos dan para convencer a la gente. Y para mí, el parteaguas más estratégico fue reconocer que los legisladores se aventaron a dar el voto por la despenalización, porque hubo varias encuestas que salieron en esa etapa donde la ciudadanía apoyaba firmemente que eso pasara, porque lo que se estaba jugando realmente era el apoyo popular a quien liderara la iniciativa. Y la posibilidad de aprovechar el círculo mediático que da el debate de aborto para tener discusiones mucho más simples con las mujeres de la ciudad. Era como, a ver, si tú no quieres si tú no quieres ser mamá, si no quieres llevar a término un embarazo, puedes no hacerlo, ¿no? Es tu derecho, y reconocer y tener esta conversación más allá de los argumentos filosóficos de provida en contra de los derechos de las mujeres, de cuándo es la vida, no es la vida, estamos matando a los bebés, ¿no? Tener una discusión más franca sobre, a veces a las mujeres les pasa que no pueden tomar decisiones totalmente de acuerdo a su contexto y necesitan interrumpir un embarazo. Y creo que la discusión también fue poner el debate más en el ámbito del embarazo y de la interrupción y no del aborto como tal, porque el aborto como tal sí tiene una connotación moral negativa, ¿no? Entonces logramos tener distintas voces, distintas jóvenes, distintas voceras, estar al frente y no solo que se viera que era una iniciativa de una feminista o de dos que llevaban un rebaño, ¿no? Y salieron muchas campañas, tuvimos también la otra es cómo hicimos esto, lo hicimos
en un contexto donde no había la gran cantidad de gente en las maravillosas manifestaciones que hay ahora. Recuerdo una manifestación que terminamos siendo plantón porque no lográbamos tener más de 50 personas y todas eran nuestras amigas, ¿no? O sea, teníamos plantones o caravanas con coches porque no lográbamos tener una masividad de jóvenes que salieran a pelear por este derecho, ¿no? Y logramos hacer una campaña que tenía como la figura mediática de los luchadores y de las luchadoras, que son las máscaras, que decía la lucha sigue, que hicimos entre Elige, el colectivo Decidir, las jóvenes de Católicas por el Derecho a Decidir y otras iniciativas juveniles como de Ser, que muchas coincidíamos en que éramos las jóvenes que necesitábamos dar otra voz y asumir que esto era un espacio de debate sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que teníamos que poner en el centro que las mujeres podíamos pelear por este derecho, ¿no? Y desde un lugar de, como poniendo en el centro de no nos van a quitar esta posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que ese debate y también esa visualización de mujeres luchadoras en el contexto de la Ciudad de México dio muy buenos resultados porque permitió en un contexto donde todavía había mucho estigma, el salir a las calles con máscaras, ¿no? O sea, como eso permitió tener como una afrenta de decir, aunque haya estigma, aunque el debate de aborto sea todavía como algo que todavía la ciudad no puede dar, sí podemos salir y empezar a darlo, ¿no? Aunque sea con esta figura simbólica de las luchadoras que en lo anónimo van peleando por los derechos de las otras, ¿no? Entonces tuvimos distintas campañas para acompañar las vocerías diversas de la coyuntura de despenalización. Creo que no fue visible suficiente el aporte de las jóvenes. En varios de los recuentos históricos, las jóvenes están invisibles, ¿no? Como que no estábamos, ¿no? Y realmente sostuvimos toda la parte mediática y movilización de la despenalización, ¿no? La despenalización no se jugó en el Congreso necesariamente. La despenalización se jugó en las calles, garantizando que la sociedad en general estaba preparada para ese paso y no iba a ir en contra de los legisladores que votaban a favor, ¿no? Entonces era como un buen avance que no implicaba costos políticos para los congresistas. Y creo que eso no se ha visibilizado suficientemente, de que fue una batalla que se tuvo que dar en la ciudad y que siguió un año después, que esa es la otra parte de la lucha, la parte que fue la anticonstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, la Comisión Nacional, que ahora está ocupada por un bendito gremio de feministas, muy acertadamente, perdón, pero esta Comisión Nacional no es la peor que hemos tenido. Esa Comisión Nacional de Derechos Humanos puso un acto de inconstitucionalidad para decir que la ciudad no podía hacer reformas en materia de salud y que no era constitucional. Entonces, después de tener este gran momento de gloria entre todas, nos dimos cuenta que teníamos que seguir la pelea porque fue un mes y creo que solo vimos como 2 jóvenes que participamos del mecanismo de debates de constitucionalidad con la Suprema Corte. Yo fui una de ellas, compartiendo los argumentos frente a la Corte de por qué no era constitucional que la Ciudad de México pudiera hacer esta reforma y tratando de bajar esta discusión de la Ciudad de México no tenía facultades para hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, realmente la lucha de las jóvenes, de las activistas, de las feministas, no paró con la votación, sino que continuó. Y yo creo que también continuó después, porque el proceso de reacción a antiderechos después del avance de la Ciudad de México fue en toda Centroamérica y en toda América Latina, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la regresión también en Nicaragua, empieza una serie de regresiones en El Salvador y empieza un susto de la ultraderecha para controlar a que las mujeres no fueran a abortar todas juntas a la Ciudad de México, ¿no? Empieza un temor muy claro sobre la disputa de los cuerpos de las mujeres, ¿no? De cómo íbamos a asumir nuestra autonomía y asumimos nuestra autonomía. Entonces creo que ha sido una lucha larga, compleja y que continúa hoy día, ¿no? Algo que nos funcionó mucho es tener distintos argumentos, palabras,
para distintas personas sobre por qué es importante la autonomía de las mujeres. Eso creo que es muy valioso continuarlo, ¿no? Y es reconocer cómo podemos dialogar con nuestra abuelita, con nuestra hermana, con un legislador, con un policía, como poder compartir discursos donde dices, sabes, la historia de cada mujer es única y cada mujer, solo ella sabe por qué quiere interrumpir, por qué fue no deseado, por qué fue no planeado, ¿no? Y no le corresponde al Estado penalizarla por eso, ¿no? Entonces, reconocer mensajes simples, potentes, para distintas audiencias, nos permite como tener como un sentido más estratégico y para despenalizar o ir quitando un poco de esta moralidad donde todo el mundo tiene que opinar de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que creo que ese es el reto. Para mí fue muy poderoso posicionar el tema de la interrupción del embarazo como una narrativa que a partir de ahí cambió mucho para la región, ¿no? O sea, para Centroamérica, para otros estados en México, ya no focalizar en aborto, sino como en el pasito de bebé, ¿no? De un primer pasito es como, si tenemos un contexto tan conservador y tan mucho, pues comienzas con la discusión sobre interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y ya después dirás, vamos a discutir la despenalización del aborto, ¿no? Pero creo que es como también reconocer que nuestras sociedades necesitan ir paso a paso en apropiarse de por qué cada persona y por qué las mujeres tenemos que decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y creo que eso volvería a replicar y creo que es algo súper poderoso y que también he visto en distintas olas y momentos de las mareas verdes en América Latina, ¿no? Que de repente pueda haber discursos muy simples en Instagram, en las historias, o pueda haber como canciones poderosas o ritmo, o como mensajes claves que nos hacen pensar y que no son tan choreros, ¿no? Vivimos en México. Creo que eso repetiría de lo que nos tocó construir en la despenalización del aborto de la Ciudad de México.